Al pastor trinitario Sugel Michelin se le hizo una pregunta muy interesante y es, ¿qué es la Trinidad? Así que yo quiero que usted me acompañe a ver este video. Vamos a tener también por otro lado al pastor Luis Polo. Este varón fue trinitario mucho tiempo, pero a medida que él fue estudiando las escrituras, Dios le fue revelando poco a poco la verdadera doctrina y hoy es un unicitario, el cual expone de una manera muy impresionante, muy hermosa, muy clara la escritura y todo lo relacionado con la unicidad de Dios. Así que acompáñame porque esto va a estar interesante. Sugel, defíneme la Trinidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Eso lo dice toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo plantea al citar precisamente ese texto de Deuteronomio capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 8 Pablo dice hay un solo Dios. O sea que nosotros creemos que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. Hay personas que se preguntan, ¿pero dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Respuesta, en ninguna parte. Pero el hecho de que la palabra teológica que se usa para señalar a ese concepto no aparezca en la Biblia, no quiere decir que el concepto en sí no esté en la Biblia. Nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es inerrante. ¿Aparece la palabra infalible, la palabra inerrante en la Escritura? No, pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, tenemos que deducir que la Biblia no tiene error, es inerrante. Tenemos que deducir y concluir que la Biblia no tiene fallas, es infalible. Pero los términos que estamos usando no están en la Biblia. La pregunta es si el concepto está. Y lo cierto es que la Biblia dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, son tres personas en un solo Dios. Entonces, estamos hablando aquí de tres personas y una sustancia. Una sola sustancia divina, pero tres personas en esa sustancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Una misma sustancia y tres y diferentes subsistencias. ¿Eso es correcto decirlo así? Puede ser. Lo que pasa es que la palabra subsistencia, persona, a veces se usa indistintamente, pero sería mejor decir, hay una sola sustancia divina, es un solo Dios, pero subsisten tres personas en ese único Dios que son personas distintas. Eduardo, tenemos que entender. Bueno, vamos a detener un poco aquí el video y vamos a reflexionar un poco de lo que el señor Sugel Michelin viene hablando. Él dice que él cree en un solo Dios y ese Dios es una sustancia cuya sustancia participa, de esa sustancia participan las tres personas de la Trinidad. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos si el ser humano tiene una relación personal con Dios. Podemos decir, Dios me habló, Dios me escucha, Dios me habló, Dios me tocó. ¿Tengo una relación personal con Dios? Porque si Dios me toca, si Dios me habla, si Dios me escucha, si tengo una relación personal con Dios, entonces Dios es un ser personal. Y a partir de ahí ya encontramos ciertos problemas dentro del pensamiento trinitario. La pregunta es, ¿el hombre puede tener una relación personal con Dios? Aquí surge una pregunta muy interesante que me gustaría que usted la pudiera dejar ahí en la caja de comentarios. ¿Tiene usted una relación personal con Dios? ¿O tiene usted una relación tripersonal con tres seres distintos o con tres dioses distintos? Una relación diferente con el Padre, una relación diferente con el Hijo y una relación diferente con el Espíritu Santo. Contéstelo, déjelo ahí en la caja de comentarios, por favor. Si la respuesta es sí, entonces Dios es un ser personal. Y si la respuesta es no, entonces Dios no es un ser personal. No puedes tener una relación personal con Dios. Dios no te puede escuchar, Dios no te puede oír, Dios no te puede hablar. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser personal.
Si nosotros los seres humanos podemos tener una relación personal con ese único Dios, eso significa que Dios es un ser personal con el cual se puede tener una relación personal. Y eso lo hemos tocado en varios videos, lo hemos tocado en varios programas y todavía seguimos preguntándonos si Dios es un ser personal. En cierta oportunidad escuché a un trinitario decir que no, que Dios no es un ser personal. Bueno, si Dios no es un ser personal, si Dios no es un alguien y si Dios sencillamente es algo abstracto nada más, entonces el hombre no puede tener una relación personal con un ser que no es personal. Entonces ese es un gran problema. Ahora, si Dios es un ser personal con el cual podemos tener una relación personal, entonces Dios es una persona divina. Pero el problema también surge es que si Dios es una persona divina por ser un ser personal, eso significaría que Dios serían cuatro personas. Un ser personal existiendo en tres personas distintas. Totalmente falso, salido de contexto, fuera de la escritura, totalmente antibíblico lo que está presentando aquí el pastor Michelin. Así que los términos para definir qué es Trinidad, no solamente es un problema bíblico, es que también es un problema filosófico. Porque cuando nosotros definimos qué es Trinidad, nosotros definimos qué es Trinidad, y el Trinitario dice, la Trinidad es que hay un Dios que es un ser, y en ese ser existen tres personas divinas distintas. Eso es Trinidad. Bueno, eso no es bíblico. Y aparte de eso, también tiene problemas filosóficos. Porque si hablamos de tres personas divinas y distintas en un ser que es llamado Dios, pero ese ser llamado Dios es una persona, es un ser personal, entonces la Trinidad se destruye porque no estaríamos hablando precisamente de tres personas divinas. Estaríamos hablando de tres personas divinas más una persona divina que sería el ser de Dios, que Dios como ser es personal. Bien, ¿qué más podemos decir de lo que él viene hablando? Bueno, Sugel cita Deuteronomio 6:4 y también habla de Marcos capítulo 12. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 12, versículo 28, ¿verdad? A mí esta conversación es interesante, la conversación que Jesús sostiene con un escriba, porque Jesús no viene a modificar la interpretación de Deuteronomio 6:4. Si usted observa la conversación que sostiene Jesús con el escriba es una conversación donde tanto Jesús y el escriba comprenden el significado de lo que es el monoteísmo, el verdadero monoteísmo. Dice Marcos 1:28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. O sea, este escriba es una persona entendida. Observe que en el versículo 28 el escriba dice, o se dice del escriba, que el escriba sabía que Jesús había respondido bien. Y para que el escriba supiese eso, pues debe haber conocido las escrituras. El escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye, escucha, obedece, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los términos que encontramos en Deuteronomio 6:4 y en Marcos 12:29 son términos totalmente singulares.
singulares dentro de su significado y dentro de su contexto. Porque cuando la Biblia dice el Señor, se está hablando de un Señor. Nuestro Dios está hablando de un Dios que es el Señor. Uno es, se está diciendo que ese Dios, el cual es el Señor, es uno. O sea que el Señor no es tres. El Señor, nuestro Dios, no es dos. El Señor, nuestro Dios, es uno. Es uno. Y cuando se dice que es uno, no se está hablando de cantidad realmente. No dice que el Señor no es, que hay un Dios, sino que Dios, ese único Dios, es en su esencia ontológica, es uno. Bien. Entonces, versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. O sea, que el escriba entendió perfectamente lo que Jesús le estaba respondiendo. Y el escriba dice: verdad has dicho. Que uno es Dios. Que uno es Dios. No están hablando solamente de cuántos dioses hay, sino que hay un Dios que para ellos eso es real, básico, elemental, pero al mismo tiempo profundo. Hay un Dios y ese Dios es uno. ¿Verdad has dicho? Que uno es Dios. Que uno es Dios. Que ese Dios es uno. Y no hay otro fuera de ese Dios que es uno. No hay Dios, no hay otro fuera de él. Bien, entonces creo que los judíos tienen bien claro lo que es el concepto, lo que es la interpretación de Deuteronomio 6:4 y tienen muy entendido y saben el significado de la palabra Ejab que se encuentra en Deuteronomio 6:4.